El oído, vamos a empezar a ver el oído medio. Nos hemos quedado que entre el oído externo y el oído medio lo dividía una membrana, que era el tímpano, ¿se acuerdan? La membrana timpánica está adosada al hueso temporal por medio de un anillo que se llama el anillo fibroso timpánico. Este anillo fibroso timpánico contiene a esa membrana, que la membrana timpánica tiene tres capas. De la parte externa a la parte interna tenemos la primera, que es la capa cutánea. La segunda, que es la capa fibrosa y que es la más gruesa. Y la tercera, que es la capa mucosa. Entonces la cutánea es la que va a dar hacia la parte del oído externo y la mucosa es la que da hacia la parte de la caja del tímpano. Habíamos visto que en el mero centro de esta membrana timpánica estaba su núcleo, que se llamaba el ombligo de la membrana timpánica. Del ombligo salía la capa más gruesa de esta, que es la fibrosa. Y la fibrosa tenía dos capas. Una que es concéntrica, que va a decir que va del centro a la periferia de este anillo que se forma hacia el anillo fibroso del tímpano. Y otra capa que es circular. Y estas fibras, como su nombre lo indica, son elásticas y son fibrosas. Por lo tanto, tienen la capacidad de que esa membrana se pueda movilizar. Entre más se moviliza, más lesiones hay de esas fibras y por lo tanto se forma un tejido de cicatrización que poco a poco va haciendo que la membrana deje de vibrar y por lo tanto ya no pase los impulsos y empieza a haber disminución de la agudeza auditiva. Entonces, esto pasa mucho en ustedes que usan mucho los audífonos y que su membrana está vibrando constantemente y que está provocando lesión de esta capa, que se hace un tejido fibroso y allá cuando tengan 50 años pues ya no van a escuchar, ya se va a acabar su agudeza auditiva. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Igual los pacientes que están expuestos a ruidos crónicos, principalmente en trabajos que hacen mucho ruido y que están expuestos, eso a la larga puede provocar un daño de esa membrana timpánica o que de a momento quede tan tensa que el paciente empieza a escuchar como un zumbido de oídos que nunca se le va a quitar. ¿Y solo por tenerlos puestos con un volumen normal o por tenerlos puestos con volumen alto? Con el que sea, porque realmente el volumen que tienes ahí está dañando a tu membrana timpánica. Es solo la vibración, no importa el volumen. Es solo la vibración, sí, así es. Pues te va como mal como en el medio, güey. Y después tenemos la mucosa, que es la capa de protección que da hacia el oído medio. De la capa fibrosa se forma este, que es el ombligo de la membrana timpánica, y en la capa fibrosa se va a adosar el primer huesecillo que se encuentra en la parte del oído medio, ¿sí? Que es el martillo, y ahí vamos a encontrar este que es su manubrio. Entonces ahí se adosa el manubrio del martillo, está pegado ahí. Por eso es que cuando vibra la membrana mueve al martillo para activar los demás huesecillos, porque está adosada a la capa fibrosa. Del martillo salen unos procesos que son los procesos laterales del martillo, donde se van a unir por medio de unos ligamentos. Un ligamento que va del proceso lateral del martillo hacia el anillo fibroso, y luego otro que va igual pero por la parte posterior. Entonces forman dos ligamentos que sostienen a este martillo por medio de su proceso lateral
y que se llaman los ligamentos. Y este ligamento se llama el ligamento malleolar anterior. Malleolar. Por lo tanto, ¿cómo se llama? El ligamento malleolar ¿Quién me la limpió? Quedó limpio. posterior. Con saliva. Entonces el martillo, aparte de que está sujeto a la capa fibrosa, ¿sí?, de la membrana timpánica, también forma, ¿sí?, y se sujeta por medio de estos dos ligamentos, que son los malleolares, el anterior y el posterior. Y si se dan cuenta, queda esta parte como un triángulo entre los dos malleolares. Ese triángulo es el que tiene la capa más delgadita de la parte fibrosa, y a esta parte le llamamos la pars flácida. Pars flácida. Entonces la pars flácida es la zona más delgada de la membrana timpánica, y por lo tanto cuando tienen una otitis media, que es una infección en la caja del tímpano, y llega el momento en donde ya no soporta la presión, ¿sí?, entonces se va a romper la membrana timpánica. ¿Y en dónde creen que se rompe? En la pars flácida. Es más difícil que se rompa en cualquier otro lugar, pero en la pars flácida siempre ahí es donde se va a perforar. En el caso también de los otorrinos, cuando hay infecciones y que ya está muy abombada y que quieren drenar, ahí cortan para poder extraer todo el material purulento del oído y que este se mejore. Entonces, esta es súper importante porque es la que vamos a estar viendo cada vez que exploramos el oído para ver si no está perforada. Más cuando hay un paciente que tiene una otitis media y ya está saliendo secreción purulenta. Ya les había dicho que a este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado, porque mientras la membrana no esté íntegra, ¿sí?, no pueden dar gotas, porque acuérdense que se va hacia más adentro la infección. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pregunta. No. Bueno, esta de parte del ombligo se puede dividir en 4 regiones. Vean, en la parte inferior del lado derecho se va a formar un triángulo que se llama el triángulo luminoso. Inferior derecho. Inferior derecho. Se forma el triángulo luminoso. Esta membrana timpánica tiene una coloración como gris clara, pero cuando tú le colocas luz, esa luz se refleja y se forma aquí un triángulo. El triángulo este que se forma es por reflejo de la luz y se reforma un triángulo gris brilloso, y ese se llama el triángulo luminoso. Y esa es una característica especial que ustedes se la tienen que aprender, porque quiere decir que una membrana está normal. Quiere decir que cuando ustedes meten la luz y no se refleja ese triángulo luminoso, quiere decir que está inflamada esa membrana. Entonces aquí en la membrana muchas veces sí lo alcanzamos a ver que cambia de coloración, y en lugar de estar gris se pone de color roja, ya podemos saber que está inflamada, pero muchas veces no necesariamente se tiene que poner de color roja. Simplemente con ver perdido su triángulo luminoso, nosotros ya podemos determinar que esa membrana está inflamada. Entonces buscamos dos cosas realmente cuando exploramos la membrana timpánica. Uno es ver la pars flácida y la otra es ver el triángulo luminoso, que podamos ver que se refleja la luz para saber que esa membrana está normal. Entonces ahora cada vez que revisen un oído, pues hay que buscar esas características. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Eso lo vamos a ver, no? ¿Eh? ¿Eso lo vamos a ver, no? No, esto lo vamos a ver en vivo y a todo color. Ya les había yo dicho que hay varios aparatos para checar el oído. Uno de los aparatos pues es manual, que tú lo ves con un aparato que tiene como una lupa que aumenta la visibilidad, pero actualmente pues la tecnología ya nos ha ayudado, y entonces ahora tenemos este aparatito, ¿sí?, en donde esta parte de acá es una cámara. Tú lo introduces, lo vas a activar con tu teléfono y vas a ir viendo
la imagen por medio de tu teléfono y ya es mucho más fácil poder observar, porque lo puedes mover hacia arriba, hacia adelante. El otro, no sé si veían que eran unos conos como de plástico, pero era más molesto. ¿Por qué? Porque si no sabías elegir el tamaño del orificio del cono, pues a veces no veías nada. Si era muy pequeñito, veías solamente en el centro y tenías que estar moviendo y el paciente era mucho más molesto. Más sin embargo, esto es mucho más sencillo y te da una visibilidad casi completa de la membrana. Ahí traigo unas imágenes que se las voy a mostrar para que ustedes vean que se obtuvieron del aparato y cómo se ve la membrana timpánica para que después ustedes puedan observarlo por medio de este aparato. El examen va a ser ver la membrana. ¿Quién se lavó los oídos para ver? Nadie. No se vayan. ¿Tú? Bueno, antes de ver las imágenes, vamos a pasar inmediatamente, ¿sí?, a el oído medio. Y el oído medio era una cajita que se llama la caja del tímpano. La caja del tímpano, como su nombre lo indica, tiene varias partes. Pero presta una. La caja del tímpano, como es un cubo, vamos a ver que tiene una cara superior o techo. Y este se llama el tegmen timpano. Ajá. Así se llama la cara superior o el techo de la caja del tímpano. Luego tenemos una cara inferior o piso, y esta se llama la cara yugular. Piso. Luego tenemos la cara anterior, que también se llama la cara carotídea. Luego tenemos la cara posterior, también se llama la cara mastoidea. Y tenemos la cara lateral, Viendo el video con tu mamá y ella. también llamada cara membranosa. Y por último tenemos la cara medial, también llamada cara laberinto. La cara laberíntica. Bueno, ahorita te pregunto. Te voy a mostrar la imagen para que entiendan. Ya está en ¿Puedo terminar de poner tu nombre? Ay, güey, me cayó correcto. Pero voy a proyectarse más. Ahí está el examen, ya se los estoy pasando. Hijas. ¿Cuándo va a ser el Tómate examen? el video, foto. Ya no hay. ¿Cuándo Ay, es la el última examen? semana, ¿no? Hoy es la última semana, así es que tiene que ser esta semana. ¿No va a alcanzar? No, no hay tiempo. Ey, estudien, porque no crean que no les voy a hacer examen, sí les voy a hacer. Son 2 temas, no que no saquen 10. Lo va a hacer oído y... Pero cuando digo yo, avise cuando. Eran 3, Sí, pero para estudiar más. Mande. Papel. Papel no. No lo saqué. Yo no traigo. Papel. A lo más grande no pasa. El seguido está aquí.
Jueves. ¿El jueves? Se está riendo. No, sí es cierto. Estoy viendo porque sí es cierto. Está jugando con nosotros. Qué gracioso. Miren, ahí les estoy pasando el examen. A ver. Venga, ya está grabando. La autitis. ¡Ay! Ahí les puedo hacer más grande. Mire, me tapa el examen. A ver, ¿puedes grabar de qué lado? Porque puedes grabar de qué lado. Es que se para aquí y me tapa. A ver, entonces, a ver. Vamos a repasar lo que ya habíamos observado en la clase. Que era esto, que era esto, que era el pabellón auricular, o también llamado la oreja, y que ya habíamos visto las partes. A ver, ¿cómo se llamaba el borde? ¿Qué es la Helix. la B? Antihelix. La C. ¿La cosa qué? Triangular, muy bien. La D. Tramo. La E. Tramo. La F. Concha. ¿Y este qué era? El orificio del conducto auditivo Externo. A ver, que van a sacar 10. Ahora, súbela, vea. Debería de irlo anotando ya. Pues ya lo vimos. Vean, y aquí vemos todo el oído, ¿ya vieron? ¿Sí? Donde vemos las tres partes del oído que habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Acá que está la membrana timpánica, que esta es la parte y este es el oído externo. Acuérdense que se formaba por el pabellón auricular y este que era el conducto auditivo externo. Luego teníamos este que es hasta acá, este pedacito, que es la caja del tímpano, donde teníamos el oído medio, que estaba separado por esta estructura que era la membrana timpánica que acabamos de ver. Y después teníamos esto que ven acá es el oído interno, que aquí es donde se va a formar este nervio que es ¿cuál? El vestíbulo El coclear. vestíbulo coclear. ¿Cabe? A ver. Aquí, bueno, esto se... ¿sí? Ahí. A ver, préstame. Déjame ver dónde está la membrana. El acordeón. Es todo. ¿De quién es? ¿De la mía? Basta. Ay, me cayó.
Te incomoda, ¿verdad? Te pica. Ey, ey, ey. A ver, ya encontramos las imágenes. Cambia. Sale, y entonces aquí encontramos esta imagen que estábamos viendo. Vean, esta es una foto real, ¿sí? Donde tenemos la membrana timpánica. Esto alrededor es el hueso, que era el hueso temporal, ¿sí? Este es el anillo fibroso, que aquí lo podemos ver, el anillo fibroso de la membrana timpánica. Aquí está en el centro el ombligo, y este que es el manubrio, ¿sí? De el martillo. Aquí estaban sus procesos laterales y aquí teníamos su ligamento malleolar, ¿sí? Anterior, y aquí estaba el ligamento malleolar posterior, y esto blanquito que ven acá es la pars flácida, ¿sí? Y acá vean cómo a la hora que le metes luz se forma este triangulito, ¿ya vieron? Este que es el triángulo luminoso que aquí viene y que aquí se localiza, donde podemos ver una membrana que está normal. Entonces, cuando hagamos una otoscopía, esto es lo que vamos a observar, que es una membrana timpánica normal. No sé si tengan alguna duda acá. Recuerden que aquí va a ser el examen. Miren, ahí están las líneas. Verbalmente, ¿dónde está el...? No, las líneas, mira, te voy a preguntar dónde están las líneas. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero que está aquí en un salón, porque allá no sé. Sí. Ahora le echen la culpa a la fita. Como que van a ver diferente allá que acá, van a ver lo mismo. Sí. Ay, no. La neta, sí. Sí, de seguro aquí sí van a saber qué son las... Lo voy a ver, que se pasó otra cosa. Ni una cisterna se vio allá. Allá no, me lo tenía que imaginar allá. Sí, cierto. Cámbiale. Que te lleve cuidado. Bueno, los voy a hacer aquí en el aula, a ver si es cierto. Dale. Aquí sí van a saber. Sal y vean. Esta es la caja del tímpano, vean. Qué bonita la caja. Esta es la caja del tímpano. Entonces, aquí podemos ver que este es el techo, también se llamaba el tegmen timpano. Esta es la cara inferior, o también llamada la yugular, porque vean, aquí se encuentra la yugular. Y esta es la cara anterior, o también llamada carotidia, porque aquí se va a encontrar la carótida interna. Esta es la mastoidea, ¿sí? Esta sería la cara laberíntica, y la tapita que está acá, que no se ve, sería la membranosa, que sería donde estaría el tímpano. Entonces aquí podemos ver varias estructuras que van a provocar que se muevan algunas estructuras. Por ejemplo, este músculo se llama el músculo tensor del tímpano. Este músculo viene y se viene a la caja, ¿sí? A donde está la membrana timpánica, y ese sirve también para estar movilizando al tímpano. Entonces esto lo vemos en la cara que anterior, igual que esta, que se llama la tuba auditiva, que esta va a dar hacia la nasofaringe y va a permitir que tengamos unas presiones normales en la parte externa que en la parte interna. ¿Qué pasaría si no hubiese la misma presión en esta cajita en la parte externa? ¿Qué creen que pasaría? ¿Sí? Aumentaría la presión aquí, y por lo tanto, ¿quién está sosteniendo esa presión de la parte externa y la parte interna? La membrana timpánica. Se aumenta la presión aquí, entonces se tendría capacidad de poder perforar tu membrana timpánica, que eso es lo que puede pasar cuando te sumerges mucho en el agua, ¿sí? O cuando subes a unas presiones muy altas, también puede reventarse tu membrana de tu tímpano. O a veces esta se colapsa, ¿sí? Cuando empiezas a subir altura, y entonces se colapsa, ya no hay presión, y es cuando sientes que se te tapa, ¿sí? Los oídos. Hace un movimiento de bostezo, esto se destapa, vuelve a regularizarse y se pasa. Entonces es una forma de regularizar la presión, pero pues en el agua, ¿cómo vas a estar haciendo eso para poder regular? De ahí que los buzos tienen que tener esa capacidad de poder estar regulando la presión para que el oído no le moleste. Cuando te pones la nariz y como que tratas de sacar aire, ahí no se tapa. Exacto. ¿Por qué? Porque se va para esta parte, y acá la presión debe ser igual que la parte externa, ¿sí? Por eso es que cuando hay una alteración a nivel de la faringe y se inflama esta estructura,
empieza a aumentar la presión y te empieza a doler el oído, ¿sí? Cuando hay alguna infección, dices, me infecté la garganta y me empezó a doler el oído, porque esta membrana se obstruye y aumenta la presión aquí, no hay un cambio de presiones y empieza a comprimir la membrana del tímpano. Y el tímpano está inervado por este par craneal, vea, por el facial, ¿sí? Pasa ahí y la inerva y es bien sensible, tantito lo tocas y te va a doler demasiado, ¿sí? Entonces imagínense cuando se introduce un insecto y te empieza a tocar la membrana del tímpano. El dolor es increíble. Lo mismo pasa con el conducto auditivo externo. Sale, bueno, nos vemos mañana para hacer la práctica y ver. Lávense los oídos para que lo expliquemos.